Entonces, quisiera empezar por comentar qué es lo que está pasando con la distribución funcional de la que ya nos habíamos olvidado en el mundo, es decir, la distribución, qué parte del ingreso se va a trabajo y qué parte se va a capital en todo el mundo. Lo que aquí vemos es que, contrario a lo que se suponía hace algunos 20 o 30 años, de que había cierta estabilidad en la distribución, lo que se está viendo en todo el mundo, no sé cómo se pasa aquí la siguiente, no sé cómo se pasará, si alguien me ayuda. Ahí va, entonces con este. Lo que se está viendo en todo el mundo es que hay una caída, como se ve en la gráfica de la izquierda, en la parte que corresponde a lo que el trabajo se lleva dentro del ingreso nacional en los distintos países. Vemos en la primera gráfica cómo cae en la OCDE en su conjunto, en Japón, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos. Esto sucede igual en el caso de México. Aquí en la gráfica de la derecha vemos cómo ha caído la participación del trabajo, en la primera sin ajustar y en la roja ajustando por los ingresos mixtos de aquellas personas que reciben ingresos por capital y trabajo, que lamentablemente no lo podemos hacer desde atrás. La diferencia es que en los países desarrollados, esta estaba en niveles de 70–80% a principios de los años 70 y cae a niveles de 65–70 en el 2012. En el caso de México, la situación es muy diferente, porque llega a tener niveles de 40% a mediados de los 70 y de ahí cae a niveles de 30. Es decir, estamos al revés. Mientras en los países desarrollados la proporción que corresponde al trabajo está en niveles de 60–70, en el caso nuestro está en niveles de 30. Seguimos adelante. Aquí vamos. Les mostraba yo el lunes que en el caso de México la participación del trabajo, con datos de la OCDE, está muy por abajo del resto de los países de esta organización y de algunos otros países en desarrollo, o países no miembros. En el caso por ejemplo, de China, que no es miembro de la organización. Esto no solamente se deriva de una recomposición de la economía en los distintos sectores, está también sucediendo a nivel sectorial. Si tomamos el caso de México, por ejemplo, y vemos uno de los sectores modernos con más inversión extranjera, que es el de la fabricación de automóviles y camiones, donde México tiene mucha inversión externa, vemos que la parte que recibe el trabajo, la remuneración de los asalariados en esta rama, desde 2003, de acuerdo a las cuentas nacionales, permanece prácticamente constante, mientras que lo que ha subido, sobre todo a partir del 2009, es la participación del capital en esta rama. Esta situación es un ejemplo, pero se encuentra en muchas otras de las ramas de la producción en México. Piketty, en una de sus gráficas, mostraba que uno de los elementos más importantes en la mejora de la distribución del ingreso observada
a partir de los años 50 en el mundo, se debía a este factor. Este es una gráfica que muestra la distribución del decil más alto en Francia y se ve cómo los ingresos totales del decil más alto caen dramáticamente de los niveles que tenían en los años 30 y sin embargo la parte que deriva de salarios casi no cae, incluso sube un poco. Entonces la caída en la participación, en el ingreso del capital en estos grupos más altos, él sostiene que tuvo un efecto importante en la mejor distribución del ingreso en esos años. Entonces, yo creo que debemos ver más el vínculo que existe entre la distribución funcional, es decir, trabajo y capital dentro del ingreso, y la distribución interpersonal. Al eliminarse las restricciones a la movilidad del capital, la desigualdad ha empeorado en el mundo, es algo que sostiene un artículo reciente, muy importante, de Fusseri y Lungani, publicado por el Fondo Monetario Internacional a principios de este año. Lo que ellos sostienen es que se reduce el poder de negociación de los sindicatos y la participación del trabajo, es decir, ven una relación entre la distribución interpersonal y la distribución funcional. Aumenta la volatilidad y su impacto es mayor cuando el acceso a las instituciones financieras en un país es limitado. Es decir, porque quienes pueden en alguna medida sortear esta situación son quienes tienen mayor acceso a instituciones financieras. Esto se inclina a favor de quienes derivan sus ingresos de capital, que es el factor más móvil. La concentración de capital y la transmisión y su transmisión a la distribución interpersonal del ingreso es algo que Milanovic encuentra que esta transmisión puede variar de acuerdo al tipo de sistema imperante y que esta transmisión es más fuerte entre más esté concentrado el capital. Y él estudia 3 casos. En México, yo quisiera traer esta reflexión al caso de México y comentar que, como aquí se ha estado tratando, yo creo que la parte externa sí tiene mucha importancia. Por supuesto que hay factores internos que influyen en la desigualdad, pero creo que el sector interno es muy, muy relevante. Uno de los factores, en el caso de México, que es un país que en su inserción externa se ha ligado al mundo por la parte manufacturera, aparte del petróleo. La manufactura se ha globalizado y la movilidad del capital ha reducido el poder de negociación del trabajo. En el caso de México, la entrada de China al mercado mundial a principios del siglo XXI aumentó dramáticamente la presión para mantener los salarios bajos. Y actualmente, cuando China ya se ha encarecido, seguimos nosotros compitiendo contra los sucesores de China hacia la baja en el salario en el mercado mundial. Segundo, la Gran Depresión de 2008 afectó dramáticamente la precarización del empleo. A partir de este momento se ha dado una progresiva sustitución de empleos de niveles medios y altos de salario por puestos de nivel bajo. Si ustedes observan en el caso de México,
a partir de la crisis, los que han aumentado son los salarios de menos de 3 salarios mínimos, los empleos de menos de 3 salarios mínimos, mientras que los empleos de 3 salarios mínimos y más, hasta hace 1 o 2 trimestres, seguían por abajo del nivel de 2008 cuando se dio la crisis. Tercero, el cambio tecnológico. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están cambiando radicalmente el mundo del trabajo. Las instituciones que se crearon fueron para un trabajo bajo otras circunstancias y no existe aún una estructura institucional de protección acorde al tipo de trabajo que se está manifestando ahora. Se está erosionando la frontera entre el trabajo asalariado y no asalariado, se está desdibujando. Y existen nuevas formas de organización de los servicios. Antes se pensaba que la tecnología desplazaría al trabajo manufacturero más simple, pero hoy la tecnología está revolucionando también servicios tradicionales. El caso de empresas como Uber o Airbnb, ese tipo de empresas. Por otra parte, están proliferando contratos atípicos y el outsourcing se ha incrementado de manera muy importante en México. ¿Esto qué significa? Que muchas de las prestaciones han bajado dramáticamente. Si ustedes observan, en el caso de México, el salario medio de las ramas que anteriormente pagaban los salarios más elevados, como el sector financiero o comunicaciones, bajó a partir de que entran las empresas internacionales y se prolifera el outsourcing. El último, bueno, ya decía yo, el debilitamiento de las agrupaciones laborales y la distorsión de la figura del salario mínimo y la política salarial. El salario mínimo, que era un piso en la estructura salarial y una garantía social mínima, primero pasó a convertirse en un indicador guía para la contratación de la contención de la contratación colectiva y un ancla para numerosas prestaciones sociales. En una primera etapa se usó como ajuste del proceso inflacionario y en una segunda etapa se ha pasado a convertir en un elemento clave de competencia global. Yo quisiera que todos estos elementos que influyen en la distribución funcional los pudiéramos tomar en cuenta cuando analizamos lo que está pasando en la distribución entre las personas. Gracias.